Por lo general, cuando nos preguntan sobre la libertad, todos creemos saber de lo que estamos hablando, aunque cuando intentamos adentrarnos en las profundidades de esta, sus aguas se tornan turbulentas y oscuras. Hoy creemos ser más libres que antes debido a la prohibición de la esclavitud, pues en este momento histórico, la mayoría no podemos hablar de una esclavitud clásica como la de Mussolini, Pinochet o cualquier otro tirano, pero sí podemos hablar de una nueva esclavitud que es un tanto más compleja y eficiente. En este breve ensayo es donde intentaremos calmar las aguas de la libertad para aclararlas y así acercarnos un poco más a ella, al mismo tiempo que intentamos desvelar la esclavitud que esconde la interpretación contemporánea de libertad. Hoy en día, cuando buscamos la libertad, solemos hacerlo a través del consumo, pues creo ser libre por tener la posibilidad de comprarme un auto, de ir a la playa en verano o a la nieve en invierno, de comprar un boleto de avión al extranjero o de mochilearla, de hacer el deporte que me gusta, de buscar la fama y la fortuna, de escoger la película o serie que veré a continuación, o la carrera que desee estudiar, y un largo etcétera que en todos los casos consta de asumir que somos libres al consumir las experiencias que deseamos. El problema que se encuentra al buscar la libertad en el deseo es que éste se sujeta a la moral de la época, que en este caso es de carácter mercantil e individualista, donde es la capacidad de gastar la que otorga la libertad de hacer lo que uno quiera, sin importar si dichos actos son perjudiciales para un otro. Un ejemplo de esto pueden ser los créditos de carbono, que constan de pagar para obtener el permiso de contaminar una cierta cantidad, y aunque en primera instancia parezca una medida para mitigar la contaminación, lo que en realidad hace es convertirla en un privilegio al que solo los mejor posicionados económicamente podrán acceder. El conflicto entre los diferentes deseos de los individuos nos sumerge en una batalla constante donde uno busca esclavizar a otro, ya sea desde la posición que desea mantener su poder, como desde la que desea venganza por el despotismo que ha tenido que soportar, llevándole a desquitar ese dolor con otro más débil, y así sentir, aunque sea por un momento, que se voltea la tortilla a su favor. Quizá nuestro error es que no dejamos de buscar la libertad en el uno que se siente separado de los demás. Pero, ¿es acaso posible encontrar la libertad a través de un yo narciso? ¿O será que la libertad del individuo no es más que otra de las engañosas sombras de la caverna de Platón? Normalmente medimos nuestro nivel de libertad según el nivel de independencia que poseamos respecto de la otredad, ya sea financiera o espiritualmente. Pero, ¿qué implica ser independiente? ¿Y es acaso posible serlo? Ser independiente implica que el uno debe ser causa de sí mismo, lo que no es posible, a consecuencia de que el uno depende completamente de un otro que le antecede. Cuando intentamos aprender algo sin un profesor que guíe directamente nuestro proceso de estudio, nos sentimos independientes, autodidactas. Pero olvidamos que el conocimiento del cual nos nutrimos siempre viene del trabajo anterior de un otro. Cuando nos sentimos independientes por vender joyas en Instagram, por ser tatuadores o tener alguna pyme, olvidamos por completo la dependencia que se tiene ante quienes extraen la materia prima necesaria para la posterior manufactura de las joyas, herramientas para tatuar o cualquier otro producto a vender. Cuando nos sentimos libres e independientes por cumplir nuestro deseo de cambiar de teléfono cada año o de consumir cierta bebida que seduce nuestras papilas gustativas, ignoramos que estos privilegios clase medieros son posibles gracias a la esclavitud de un otro, como el genocidio que sufren los habitantes de la República Democrática del Congo a consecuencia del tráfico de coltán, mineral escaso y necesario para la fabricación de artefactos electrónicos, o de la explotación de menores en El Salvador, donde son infantes de 14 años los que cortan la caña de azúcar que será utilizada para la producción de la bebida Coca-Cola. Al adentrarnos en la idea de individuo e independencia, es que vemos cómo se va acercando cada vez más a una mera fantasía, pues inclusive si nos preguntásemos algo tan intuitivo como
¿en dónde se encuentran ubicados nuestros pulmones? La respuesta, aunque parezca ser bastante obvia, quizás no lo es. Pues, si respondiese que mis pulmones se encuentran en mi caja torácica o en mi cuerpo, inconscientemente lo que hago es otorgarle una independencia que no posee, error de percepción fruto del individualismo, puesto que nuestros pulmones dependen de múltiples procesos externos para funcionar y existir, concatenando todos los procesos del mundo y por tanto vinculando de forma inseparable nuestros pulmones con todo lo demás. Cuando incorporamos la interdependencia a nuestra perspectiva de libertad, es que toma sentido el yo soy tú, a causa de que las acciones del uno, directa o indirectamente, afectan al otro y viceversa. Lo que significa que si tomo una decisión en contra del otro, es una decisión en mi contra. De igual forma que si tomo una decisión en mi favor, la estoy tomando en favor de los demás. Pero, ¿cómo puedo saber qué acto es en favor o en contra del todo? Es en esta pregunta donde encontramos un guiño que nos permitirá acercarnos a la libertad, viéndola como antónimo de engaño. La libertad del deseo, más que hacernos libres, maquilla las cadenas que portamos y las vuelve deseables. Un ejemplo de esto lo encontramos en la lucha de las mujeres que buscaron quitarse las cadenas de la servidumbre doméstica, pero que, por considerar al hombre libre, terminaron adornándolas con los colores de la libertad de servir fuera de casa, de servir a la clase capitalista. Lo que no quiere decir que el feminismo esté mal, solo que cuando éste es moldeado por el engaño del individuo, pierde la conciencia de clase que tenía en un principio y poco a poco se va reduciendo en una rencilla entre hombres y mujeres, entre personas de la clase trabajadora contra otras personas de la clase trabajadora. Divide e impera es el lema del poder. El engaño es por excelencia el arma más útil para encaminar esta nueva clase de esclavitud contemporánea, cuya única diferencia con la esclavitud clásica es la percepción de a quien se le sirve. En la esclavitud clásica se le tenía que obedecer a un amo específico. En la nueva esclavitud no tenemos un rostro humano que nos oprima, pues pasamos a ser propiedad de toda la clase capitalista, sirviendo a diferentes marcas a lo largo de nuestras vidas. El engaño de la meritocracia, por ejemplo, ha logrado colar la ilusión que nos ha hecho desear formar parte del poder económico, pues se nos hizo creer que con trabajo duro el cielo es el límite. Lo que explica por qué consideramos que a pesar de estar obligados a trabajar la mayor parte del día por un sueldo que apenas alcanza para sobrevivir, nos percibamos como personas libres, libres de intentar alcanzar la posición de quien nos oprime. Cuando consideramos la manipulación que dirige la perspectiva de nuestras ideologías, resulta complejo distinguir cuándo nuestros actos van en favor o en contra de la libertad. Por ejemplo, cuando una persona decide comprar todos los pasajes de un avión comercial para hacer uso privado de este, se puede llegar a pensar que si tiene el dinero para hacerlo, está en todo su derecho, pues no le está haciendo daño a nadie más que a su bolsillo, por lo que se encuentra en su libertad de hacerlo. Aunque, al considerar la interdependencia de los procesos del mundo, entendemos que este tipo de acciones sí causan un daño a los demás, y por tanto a sí mismo, pues aporta al medio ambiente la contaminación que una persona produce durante 30 años en tan solo una hora de vuelo. A estas alturas, ya debe resultar un tanto obvio que el enfoque concreto que la libertad posee es el conocimiento mutuo, por lo que se entiende que la cobardía o sumisión, aunque cumplen un rol importante, no son suficientes para arrebatarnos la libertad, pues cuando un pueblo se sabe esclavo, tarde o temprano luchará por recuperarla. Por el contrario, si el esclavo se percibe libre, luchará por perpetuar la servidumbre que entiende por libertad de manera voluntaria, dejando claro que quien nos arrebata la libertad es principalmente la ignorancia de la que el engaño gusta aprovecharse. Un ejemplo de esto lo encontramos en el uso del lenguaje. Cuando Lao Tse dejó escrito en el Tao Te Ching, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao, nos habla de la estructura del lenguaje, del significado y sus significantes. El significado es la realidad objetiva, el Tao. Por otro lado,
El significante es la interpretación que hacemos de la realidad, el Tao expresado. El significante es la palabra que utilizamos para expresarnos y entendernos mejor. Al comprender esto, me doy cuenta que la palabra no es lo que más importa en realidad. El significante puede ser el que sea, siempre y cuando exista acuerdo tribal para entender algo bajo un nombre que le identifique respecto de lo demás. Por esta razón, un solo significado puede tener muchos significantes, pero nunca al revés. Omena, elma, efeso, apple o manzana, todos son significantes usados por diferentes tribus para un mismo significado. Hoy en día vemos cómo el significante se justifica a sí mismo, sin importar el origen objetivo que le dio lugar en un principio, separando las palabras de su historia y significado, separando el lenguaje de la realidad, distorsionando su origen. El concepto de la democracia es un claro ejemplo de esto, pues originalmente esta no consistía en votar por una persona que nos represente para que al ser electo nos traicione bajo el soborno o la amenaza, dejándonos sin más que poder decir algo como «puta madre», de nuevo, otro más a la lista de a quien no volver a dar el voto, y esperar a que pasen los 4 años de mandato o más dependiendo de tu país para volver a probar suerte. Históricamente, la democracia consistía en que el pueblo pudiera participar en la toma directa de decisiones que les afectasen, equilibrando así el poder político con el poder civil, cambiando la imagen de salvador que portaba por la de un trabajador público que podemos despedir si es flojo o corrupto. Por lo que, cuando escuchamos a la clase política llenarse la boca en defensa de la democracia, en realidad solo están haciendo uso del engaño a través del lenguaje para conservar la posición que el poder económico más beneficios individuales les otorga. Todo esto del individualismo, la desarticulación y desconexión del lenguaje con sus orígenes, nos ha encaminado a ver la libertad en la ejecución de los deseos del individuo, en la acción. Lo que me parece una experiencia incompleta de la libertad, ya que, y gracias a la lectura de El arte de amar de Erich Fromm, es que logré percibir el amor como un arte que requiere de un trabajo conjunto entre la teoría y la práctica para ser perfeccionado, raciocinio que me lleva a ver con los mismos ojos la libertad, como un arte que requiere de un esfuerzo teórico práctico. Si consideramos la libertad como un arte, tendríamos primero que contemplar la teoría antes de llegar a tomar acción, lo que significa que antes de seguir nuestros deseos, deberíamos preguntarnos por qué deseamos lo que deseamos y cómo podemos saber si sabemos lo que deseamos. Si no podemos responder a estas preguntas, ¿cómo podemos estar tan seguros de que nuestras decisiones son libres y no el resultado de un engaño? El humano es un animal domesticable y considera como normales las condiciones en las que nace y se desarrolla durante su corta vida. Sin historia, nuestros deseos se forman según las sombras que la caverna nos permite observar, y en cuyo caso, ¿qué nos diferencia de los habitantes de la colonia Dignidad de Paul Schaeffer? Cuando entendemos la importancia de la comunión entre la historia y el lenguaje, entre un significado y sus significantes, es que logramos calmar las aguas de la libertad, dejando ver las consecuencias del progreso humano, dejando ver la barbarie de un sistema cuyo fin es utilizar al oprimido como una herramienta para beneficio del opresor. En la medida que vamos entendiendo lo que no es la libertad, es que vamos acercándonos a lo que sí es. Pero, ¿será suficiente con entender la libertad para experimentarla? El hecho de entender el origen de nuestros deseos otorga cierta libertad de decisión, como la de escoger el lugar de trabajo o carrera universitaria, por lo que, en primera instancia, podríamos hablar de grados de libertad. Pero, ¿qué acaso estos no son más que los beneficios clase medieros que el poder económico y político utilizan como carnada para deformar el significante de libertad en primer lugar? La teoría por sí sola es estéril, pues tampoco alcanza la plena libertad del sujeto. Mientras existan inequidades en el poder, los poderosos abusarán del oprimido, orillándole a tomar decisiones más allá de su voluntad o moral. Pues, aún entendiendo todo esto, basta con hacer la pregunta indicada para darnos cuenta de que muchas veces no tenemos opción, como al cambiar la pregunta de ¿qué quieres estudiar o en qué quieres trabajar? A ¿quieres estudiar o trabajar?
Y si esto te sonó a justificación de la flojera, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que tenemos que ganarnos el derecho al agua, a la comida o a la vivienda? Escoger de qué forma servir al mercado no puede ser libertad, sobre todo si ésta solo nos deja como alternativa la muerte. En primera instancia, resulta difícil hablar de voluntarismo en la servidumbre por ser consecuencia del engaño, dado que la voluntad del sujeto se encontraría secuestrada por su estupidez. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos abierto las puertas al engaño a cambio de ciertos privilegios? ¿Cuántos de nosotros decidimos ignorar los abusos que sufren los habitantes de la nación más grande de África a cambio de mantener un estilo de vida consumista que nos lleva a desear el innecesario último modelo en todo? ¿Cuántos de nosotros decidimos hacer la vista gorda ante la esclavitud infantil sufrida en diferentes partes del mundo a cambio de una refrescante botella de Coca-Cola o de los juguetes que adornan nuestros árboles de Navidad? En Chile, es normal escuchar cómo algunos se mofan de los mapuches por la histórica estafa donde se les arrebató sus tierras, olvidando que nosotros, los modernos, vendimos nuestra libertad a cambio de baratijas. Libertad por la que el pueblo mapuche sigue luchando con valentía, pues estos tienen claro que su libertad fue arrebatada por la fuerza. Cuando un pueblo posee historia, goza de la tierra que sujeta y fortalece sus raíces. Cuando un pueblo es apartado de su historia, sus raíces serán fácilmente amoldadas a los requerimientos del poder. Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo pregunté yo, Padre, ¿dónde está Dios? Al tiempo pregunté yo, Padre, ¿dónde está Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni confesión. Sudor de sangre minera tiene el oro del patrón. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria, serpiente, la vida del leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor.
por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto cuando estoy libre y cuando estoy en prisión, siento la voz del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.